Y dice Daniel Burgoyne, buenos días desde México, ¿no crees que al mexicano promedio le falta más patriotismo? Tal vez así no venderían el país por monedas. No, mira, el mexicano promedio no tiene nada que vender. Generalmente su fuerza de trabajo y poco más. Entonces no puede vender al país, porque no ha tenido acceso al país. Es decir, no ha tenido acceso a tener poder realmente en el país, como ocurriría si México fuera una democracia plena, donde aunque sea un poco de poder tienes a través de tu voto y a través de las personas que te representan en el legislativo y el ejecutivo. Si algo sobra en México, es patriotismo. Es decir, ¿qué es la patria? El territorio, y a ti qué te importa el territorio. ¿Qué es la patria? La gente. Puedes querer mucho a tu gente sin ser patriota. La idea de morir por la patria, yo muero por salvar a una persona, por salvar a un niño, por hacer el bien, pero por la patria como tal, es un concepto un tanto etéreo que por supuesto los políticos tratan de llenar, sobre todo los políticos patrioteros, pues tratan de llenar de contenido, ¿no? La patria es la idea de la unidad de todos nosotros. Pues sí, pero todos nosotros estamos muy divididos y finalmente el que tiene el dinero eres tú y el que tiene que trabajar soy yo. Entonces, pero el mexicano tiene una idea del patriotismo tan acendrada, tan agudizada, que pasa lo siguiente. Yo llevo muchos años viviendo fuera de México. Hay gente que me dice que yo no tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en México porque me fui de México, porque no vivo en México. Es gente que opina sobre lo que pasa en Rusia, sobre lo que pasa en Francia, sobre lo que pasa en Italia, sobre lo que pasa en Burundi, lo que pasa en Canadá o lo que pasa en Australia. Ellos sí pueden opinar sobre otros países, pero yo no puedo opinar sobre México, porque siendo mexicano al parecer he ejercitado una especie de traición cósmica al no vivir dentro del país. Esa es una visión patriótica absolutamente despreciable. Pero hay más. Cuando un mexicano que no tiene el apoyo del gobierno, que tiene que hacer un crowdfunding, al que sus propios compatriotas lo miran con asco, muchas veces, que pues, hay que se las arregle solo, ¿no? Va y triunfa. Entonces siempre salen los imbéciles en fila india con su banderota de México, un orgullo para México. Las chicas de la natación sincronizada, hijo de tu madre, las chicas de la natación sincronizada tuvieron que pagarse ellas solas su entrenamiento, su alquiler de las piscinas para entrenar y su viaje a Francia. Y ahora que dan un excelente espectáculo, ¡ay, qué orgullo para México! Tú saliste a decirle a López Obrador que le dijeran a Patricia Guevara que dejara de ser una miserable sátrapa zarina brutal del deporte que le arrancó todo su presupuesto a todos los deportes acuáticos de México. ¿Saliste tú a la calle a protestar contra López Obrador? ¡Ay, no, es que yo soy muy patriota y Morena es morenita! Ah, pero las chicas son un orgullo para México. No es un orgullo para ti, es un orgullo para ellas. Tú no hiciste nada para que ellas estuvieran en la piscina teniendo éxito en París. The Warning, una banda que yo cada vez quiero más. Es increíble. Yo trato de ser muy coherente, pero cada vez las quiero más. Cada vez las admiro más. Cada vez más siento que el rock en este momento en el mundo tiene como fulcro, como la punta del compás alrededor de la cual gira a The Warning. Las persiguieron, las insultaron, las siguen insultando. Ay, es que tienen dinero. Oye, qué bueno que puedan pagarse sus instrumentos. ¿Qué querías que tocaran en vez de una batería con cubetas en la calle? Eso te pasaría, sería muy bien. Hombre, qué bueno que pudieron tener los recursos necesarios para desarrollar un talento innegable. Ah, pero es que no cantan en español. Dice los Scorpions, ¿por qué no cantan en alemán? O díselo a Van Halen, ¿y por qué no cantas en flamenco? No lo dicen. Pero al Warning le han dado. Y le siguen dando, ¿eh? Ah, pero resulta que acaban de tener el más grande éxito del mundo en el Festival de Metal de Wacken.
Wacken, en Alemania. ¡Ay, qué orgullo para México! ¿Han puesto en alto el nombre de México? No, hijo, el tuyo no. Han puesto en alto el nombre de Villarreal Vélez, que es el de ellas, y de su equipo y de la gente que las ha rodeado, y de Rudy, y del técnico de la guitarra, y del técnico de la batería de Paulina, y del técnico de luces y del técnico del bajo de Alejandra. Ese es el nombre que han puesto en alto. ¿El de México? El de México no. Pero tenemos esa estúpida idea de que cualquier mexicano que resalta es un éxito nuestro. Eso es patriotismo del más imbécil. Salma Hayek triunfa en Hollywood. ¡Ay, es un orgullo para México! Por favor. El Toro. Guillermo del Toro ha tenido un triunfo enorme en Estados Unidos. ¡Qué gran orgullo para México! Salió huyendo de México después de que tu amigo Cedillo nos hundió a todos. Yo iba a hacer una película con Guillermo del Toro cuando Francis Ford Coppola lo vio que estaba hundido porque no tenía presupuesto para hacer nada, después de que su amigo de ustedes, por el que votaron, Ernesto Cedillo Ponce de León, destrozó la economía del país y Guillermo y yo estábamos con una mano adelante y otra atrás, cada uno por su lado, él en Guadalajara y yo en México, y Francis Ford Coppola se lo llevó. Ya ha puesto en alto el nombre de México, ha puesto en alto el nombre de Francis Ford Coppola y su propio talento, que lo tiene innegablemente. Si algo sobra en México es patriotismo, patrioterismo, malinchismo, este odio a lo extranjero, que si luego se traduce siempre en un amor brutal a lo extranjero, ¿no? Falta objetividad, y el patriotismo nunca es objetivo, así que no. Y los que venden al país por monedas son los que están hasta arriba, y los que están hasta abajo, ¿sabes qué hacen con los que están hasta arriba? Les aplauden. ¡Ay, López Obrador! Pero es que es tan bueno. ¡Ay! Y habla siempre en favor de los pobres. Oye, pero ha enriquecido a los ricos en México más que nunca, que ningún gobierno en la historia del país. ¡Ay, pero si él habla por los pobres! Ya, pero es que ha empobrecido a la gente y los ha dejado sin salud. Y a las mujeres las ha dejado sin protección. Y ha permitido más de 130,000 asesinatos. Pero ¿cómo si él habla tan bonito 3 horas todos los putos días? Es muy mexicano. Sobra patriotismo, ya no digo más.